Vamos a abrir nuestras Biblias una vez más por el capítulo 5 de la carta a los Hebreos, donde el escritor nos está dando una serie de características de los antiguos sacerdotes, de los antiguos sumos sacerdotes, características de su obra, de sus funciones y también sus características inherentes. Ya hemos visto en los versículos 1 y 2, Hebreos capítulo 5, que el sumo sacerdote tenía que ser tomado de entre los hombres, que su ministerio era a favor de los hombres, que tenía que buscar en todo lo que hacía la gloria de Dios, que debía presentar ofrendas y sacrificios por los pecados y que debía ser paciente con los ignorantes y los extraviados. Versículos 1 y 2. Y hemos en todo eso estado mirando también a nuestro Señor Jesucristo. Esos mismos aspectos los hemos estado mirando en el Señor Jesucristo, que también tuvo que ser tomado de entre los hombres, lo cual implica la necesidad de su encarnación. Lo hizo a favor de los hombres, es decir, hizo toda su obra por amor a nosotros. Hizo aquello también buscando la voluntad y la gloria de Dios. Se ofrendó o hizo la ofrenda de su propia vida mientras vivió y el sacrificio expiatorio de su vida para el perdón de nuestros pecados, todas las cosas que implicó un altísimo coste para él, y evidentemente tiene mucha más paciencia y nos comprende mucho mejor que cualquier sumo sacerdote podía comprender a los del pueblo en la antigüedad. Y también, además de esto, de lo que nos dice la Escritura y de mirar al Señor Jesucristo, en todos esos apartados nos hemos estado mirando a nosotros como cristianos y mirando nuestra responsabilidad, porque también por la sangre de Cristo hemos sido hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y hemos dicho, también nosotros hemos sido tomados de entre los hombres, no somos distintos a ninguna persona, no tenemos ningún mérito adicional, ni teníamos nada en nosotros que atrajera el favor de Dios hacia nosotros. Hemos sido tomados de entre los hombres, tenemos un ministerio que ha de ser a favor de los hombres, especialmente amando a los hermanos, pero a todos los hombres. Hemos de hacerlo buscando en todo la gloria de Dios. Hemos de presentar nuestros cuerpos, todo lo que somos y tenemos, también en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y hemos de pedir a Dios que crezcamos en la paciencia de Cristo, tanto con los hermanos como con las personas, con los incrédulos que son ignorantes y extraviados, y con los hermanos que junto con nosotros mismos seguimos siendo en muchas ocasiones también ignorantes y extraviados. Tenemos que pedir que cada vez haya en nosotros mayor analogía, mayor parecido a la paciencia de Cristo. Así hemos llegado al final del versículo 2. Y ahora el Espíritu Santo continúa llamando nuestra atención para presentarnos algunas de las debilidades o una debilidad fundamental que tenían aquellos sumos sacerdotes, con el fin de que preparemos nuestros corazones para luego poder hablar de la perfección en grado máximo del Señor Jesucristo. Muestra la imperfección de los sumos sacerdotes para luego hablar de la perfección infinitamente superior del Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos en el versículo 3, donde se nos dice que aquellos sumos sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios, no solamente por el pueblo, sino también por ellos mismos. En el versículo 2 nos acaba de hablar de la debilidad de aquellas personas. Y decíamos el día anterior que por su debilidad podían caer en el endurecimiento hacia los pecados. A fuerza de costumbre de estar sacrificando animales, podían endurecerse y no ver cómo Dios quiere que veamos los pecados. Podían endurecerse también en relación con su propio pueblo, con las propias personas que venían a ofrecer los sacrificios, debido a la debilidad del sumo sacerdote. O por otro lado, podían caer en el sentimentalismo y decir, bueno, pues hay que tener compasión, no importa tanto el pecado. Es decir, una cosa, podían equivocarse por extrema dureza y en otro caso por extrema debilidad. Eso es lo que nos ha dicho en el versículo 2. Y ahora en el versículo 3 lo que nos dice o lo que se nos muestra es que una parte inherente de esa debilidad eran que ellos también eran pecadores y que antes de poder ofrecer sacrificios por los demás, tenían que ofrecer sacrificios por sí mismos. Y el modo y las maneras en que hacían esos sacrificios pues eran exactamente los mismos que lo hacían para con el pueblo, porque ellos en realidad se reconocían o debían reconocerse también pues al mismo nivel que el pueblo en este sentido.
Así que vamos a hablar del versículo 3, pero antes vamos a leer los primeros 6 versículos de ese capítulo 5 y vamos a pedir la bendición de Dios. Dice ahí la palabra de Dios: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vemos que ya en el versículo 4 aparece el nombre de Aarón. Os he dicho que desde el comienzo de la carta el escritor está comparando a Cristo con los ángeles, con Moisés, con Josué, con Aarón. Aquí ya aparece explícitamente el nombre de Aarón para que comparemos pues la excelencia de nuestro Señor Jesucristo sobre aquel sumo gran sacerdote. Bien, pues pidamos la bendición de Dios y ahora comenzamos. Vamos ahora. Padre nuestro, como hemos cantado, venimos ante ti con pesar por nuestros pecados, los que conocemos y vemos, y aquellos otros muchos de ignorancia que con toda seguridad cometemos cada día, y para nosotros no son visibles, pero que sí son claros a la luz de tus ojos. Y venimos también dándote gracias, porque como hemos leído la obra de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es suficiente para la limpieza de nuestros pecados y para que nos podamos acercar a ti como estamos haciéndolo ahora confiadamente. Así que te damos muchas gracias por esa gran bendición que nos has dado. Y pedimos, Padre, que nos hagas entender con tu Santo Espíritu cada vez más la obra de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Su humillación, su sacrificio, su muerte, su glorificación. Que seamos cada vez más conscientes de que Él tiene que ser, porque lo es, el todo en todos nosotros. Que nos hagas conscientes de que estamos completos en Él y que no necesitamos nada más, y que nos hagas entender lo que eso significa. Y al mismo tiempo, Padre, te pedimos también que nos hagas entender para qué tú nos has llamado, porque en cierta medida también nosotros hemos de anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y somos conscientes de que nos falta virtud en nosotros para anunciarlas correctamente. Así que, Padre, venimos con gratitud ante ti, venimos con pesar en nuestros corazones y venimos también pidiendo que tú te glorifiques cada vez más en nosotros para que tu nombre sea glorificado y el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, sea conocido y ensalzado. No solamente por nosotros, los que nos llamamos tu pueblo, sino también en tu voluntad, por todos aquellos que tienen que formar parte de tu pueblo, incluso más, porque tú también dices en tu palabra que la ira del hombre te alabará, y pedimos, Padre, que de un modo o de otro, tú que sabes hacerlo, te glorifiques en las vidas de todas las personas. Lo esperamos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a seguir hablando de sumos sacerdotes pecadores. Leo de nuevo el versículo 3. Y por causa de ella ¿qué es? Y decimos de la debilidad de que ha hablado en el versículo anterior. Antes ha dicho que el sumo sacerdote, él y los del pueblo, todos estaban rodeados de debilidad. Y por causa de ella, de la debilidad propia y de la debilidad de las demás personas del pueblo, por causa de ella, debe ofrecer por los pecados. Por causa de todas las debilidades, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Así que a Aarón, para poder presentar sacrificios y ofrendas en favor de Israel como representante del pueblo, tenía primero que hacer esos sacrificios, esas ofrendas por sus propios pecados. Tenía que ser aceptado por Dios, en primer lugar, lo que era
y lo que hacía, las dos cosas, su propia persona tenía que ser aceptada por Dios y lo que iba a hacer a continuación por el pueblo tenía que ser aceptado por Dios, porque previamente él tenía que ofrecer aquellos sacrificios. En otras palabras, para venir ante un Dios santo como representante de un pueblo pecador, él tenía que ser sin culpa. Para poder gozar del favor de Dios y poder hacer intercesión delante de un Dios santo, él tenía que ser sin culpa. Y para ello era necesario que hiciera sacrificio para expiar sus propios pecados. Tenía que ser limpio ceremonialmente, porque no podía ser limpio intrínsecamente, sustancialmente. No es así o no sucede lo mismo con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que nos dice la Escritura, no solamente que no hizo pecado ni se halló maldad en su boca o engaño en su boca, no solamente que no hizo, sino que no conoció pecado. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Así que este versículo no es más que una explicación de lo que vimos en el versículo anterior, de la debilidad de las personas y de la debilidad del sumo sacerdote. Y esto que aquí se dice, pues se encuentra recogido en la antigüedad, en los primeros libros, en el libro del Levítico, donde fundamentalmente el Señor da las leyes para el pueblo y las leyes para el sumo sacerdote, todas las leyes que tenían que ver con los sacrificios. Así que esto a que se hace referencia en el versículo 3, en alguna de vuestras Biblias tenéis una llamadita, pues una pequeña letra, y nos remite al libro de Levítico, en este caso al capítulo 9 del libro de Levítico. Pues vamos a buscar nosotros ese libro, Levítico, capítulo 9, a partir del versículo 7. Levítico, podéis dejar ahí cortado la carta a los hebreos, que volveremos dentro de un momento, pero busquemos Levítico, capítulo 9. Si vais buscando en vuestras Biblias, veréis que en el capítulo 8 se habla, y en algunas Biblias viene un título de la consagración de Aarón y de sus hijos. Aarón y sus hijos tuvieron que ser consagrados a Dios. Y en el capítulo 8 se habla de las instrucciones que Dios dio para esa consagración y de los sacrificios que en esta ocasión tuvo que presentar Moisés, porque todavía no había ningún sumo sacerdote designado para el pueblo. Así que en el capítulo 8 Moisés actúa de forma excepcional como sacerdote ante Dios. Moisés es el que hace los sacrificios y Aarón y sus hijos son consagrados a Dios. Eso tenemos en el capítulo 8. Y ahora en el capítulo 9 lo que tenemos es, por así decirlo, como un encuentro entre el sumo sacerdote consagrado y Dios y el pueblo. Es decir, una vez que ya las personas dicen nos vamos a consagrar a Dios, pues ahora todas van delante de Dios, se encuentran con Dios para solemnizar, digamos, aquella consagración. Y eso es lo que tenemos en el capítulo 9. Pero ahí podemos leer acerca de los pecados de los sacerdotes. Ya ahí está escrito acerca de los pecados de los sacerdotes. Y a partir del versículo 7 leemos lo siguiente. Y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado el Señor. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. ¿Veis? Primero, el becerro de la expiación que era por él. Versículo 9. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Y vamos un poco más adelante al versículo 15 y leemos, ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero. Hay más detalles de este encuentro, digamos, entre el sacerdote, Dios y el pueblo, pero si hemos prestado atención, primero él tuvo que hacer un sacrificio para expiar sus pecados y después por los pecados del pueblo. Y al final del capítulo, en los versículos 23 y 24, se nos indica que Dios aceptó esto que se había hecho, porque en realidad se estaba haciendo conforme a lo que Dios había ordenado. Leo el versículo 23 y dice, entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Después de todo,
entraron en el tabernáculo y salieron y bendijeron al pueblo. Fijaos que el derramamiento de aquella sangre que hemos leído en el versículo 9 no se hizo dentro del tabernáculo. No se está hablando aquí todavía de lo que hacía el sumo sacerdote en el día de la expiación, sino se está hablando del sacrificio que se precisó por sus pecados simplemente cuando se iba a presentar delante de Dios para decir: me he consagrado a ti. Esto es importante que lo tengamos presente. Para que Aarón pudiese ser aceptado en su consagración por Dios, tuvo que hacer un sacrificio por sus propios pecados, para la consagración nada más. Y leo versículo 23, entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Dios se apareció a todo el pueblo. Señal de aceptación. Y salió fuego de delante de Dios y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Digo, consagración y encuentro. Y después de esto, en el capítulo 16, tenemos lo que sucedía en el día de la expiación. Vamos a leer también unos versículos en este capítulo 16. Quizás si os preguntara a todos lo que se hacía en ese día de la expiación, me diríais que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Una vez al año entraba en el lugar santísimo, pero no es eso del todo correcto. No entraba una vez al año en el lugar santísimo. Entraba un día en el año, 2 veces en el lugar santísimo. Un día en el año, 2 veces en el lugar santísimo. Y lo hacía por esto mismo que estamos hablando, porque tenía primero que expiar sus propios pecados y después los del pueblo. Leamos Levítico capítulo 16, versículo del 2 en adelante. Dios dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará a Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Versículo 6. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Versículo 11. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya y hará la reconciliación por sí y por su casa y degollará en expiación el becerro que es suyo. Sacrificio. Después, esto también es importante, también tiene un símbolo, ahora lo diré, tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Dios y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo, igual que la sangre, también el perfume, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Dios y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro que era para su expiación y la de su casa, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Y ahora versículo 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. ¿Veis que son 2 veces? Después de lo primero, entonces, el macho cabrío y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así que, en primer lugar, expiación por sus propios pecados, y una vez que estaba limpio podía ofrecer el sacrificio, el macho cabrío, por los pecados del pueblo. Evidentemente, si miramos al Señor Jesucristo, Él no necesitó hacer esta primera parte que era necesaria para el sumo sacerdote. No tenía que hacer un sacrificio por sí mismo. Pero el segundo sacrificio que hacía el sumo sacerdote es el que hizo el Señor Jesucristo, no siendo solamente sacrificio, sino siendo también, como decíamos el día anterior, sacerdote. Y ahora, si volvemos a la carta a los Hebreos, pues podemos leer, volvemos a Hebreos, en el capítulo 7, versículo 26, cuando el escritor sigue comparando, ya lo iremos viendo si el Señor lo permite, las obras de los sacerdotes antiguos con las del Señor Jesucristo,
en el capítulo 7, versículo 26, nos dice, hablando del Señor, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, ese es el que nos convenía, que no tiene necesidad cada día de la expiación, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. David Burr, al que muchos conocemos personalmente, en su comentario sobre este versículo dice lo siguiente: el contraste entre Aarón y el Señor Jesucristo no podía ser mayor. Así como hay muchas equivalencias, dice el contraste no podía ser mayor. Todo sacerdote tenía que reunir dos condiciones: identificarse con los hombres a los que representa y tener acceso a Dios. Esas eran las dos condiciones, según dice David Burr. Aarón, sigo leyendo en su comentario, no encontraba ningún problema en identificarse con el pueblo, porque él mismo era pecador, pero por esa misma razón tenía gran dificultad para acercarse a Dios. El Señor Jesucristo, en cambio, no tiene ningún problema en cuanto a su acceso a Dios, pero tiene que pagar un gran precio a fin de identificarse con nosotros. Y es necesario que pensemos en estas cosas, hermanos. Dios estableció aquel sistema de sacrificios en la antigüedad para el perdón de nuestros pecados, y evidentemente todo eso era gracia de Dios. Dios estableció un sistema para que las personas fueran perdonadas, pero en Cristo la gracia de Dios es muchísimo mayor. El sumo sacerdote debía ofrecer sacrificios por sus pecados y podía entrar en la presencia de Dios en aquel día del año cuando había ofrecido sacrificio por sus pecados. Tenía que estar cubierto por aquella sangre para poder ser nuestro representante, y cuando entraba en el lugar santísimo lo entraba no sin miedo, no sin temblor, porque para él era algo muy importante, muy grande, y también para todo el pueblo, que un hombre pecador se pudiera acercar a Dios y no muriera. Con el Señor Jesucristo, sigo explicando lo que dice David Burr, sucede lo contrario. Él podía entrar tranquilamente en la presencia de Dios. Desde la eternidad había estado en comunión con Dios, como nos dice Juan en su Evangelio, capítulo 1, versículo 18. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, siempre en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Entonces el problema y el coste para el Señor Jesucristo no es en su relación con Dios, sino en su relación con nosotros, para lo cual tuvo que tomar forma humana, tuvo que ser tentado, tuvo que pasar por todo lo que pasó, dice en la carta a los Hebreos, tuvo que sufrir tal contradicción de pecadores contra sí mismo, mucho mayor seguramente de lo que podemos pensar o imaginar, y todo eso para ser nuestro sumo sacerdote y para ser nuestro sacrificio. Y evidentemente, si eso lo hizo por nosotros, cuando nosotros, aunque en los planes de Dios fuéramos su pueblo, todavía no éramos su pueblo, digamos, lo éramos potencialmente, pero no realmente, si eso lo hizo por nosotros, ¿cómo no hará por nosotros ahora mucho más que somos suyos? Él fue, como hemos leído otros días, forjado en el mismo fuego que somos forjados nosotros. Por lo que padeció, nos dirá más adelante, aprendió la obediencia, pasó por las mismas tentaciones, por las mismas pruebas, y puede entendernos perfectamente. Ha conocido la lucha, ha conocido la debilidad en su propia naturaleza, ha conocido la experiencia de ser abrumado por las presiones, por las indiferencias de las personas, por la oposición, por el rechazo, por el abandono, incluso por la traición. Como dice Isaías, es varón de dolores, experimentado en quebranto. Y todo eso lo hizo voluntariamente para poder ofrecerse por nosotros y para ser nuestro representante. No solamente que fue nuestro sumo sacerdote, sino que sigue siendo nuestro sumo sacerdote, nuestro representante y nosotros sus representados. Hemos leído también en el libro de Levítico que el sumo sacerdote quemaba incienso delante de Dios.
quemaba incienso delante de Dios. No solamente entraba con la sangre, sino también con el incienso, lo cual tipificaba la intercesión de Cristo, porque ninguno de nosotros puede entrar en la presencia de Dios si no está también cubierto por esa intercesión, por ese mismo incienso. Conocemos el pasaje de Apocalipsis, acompáñame en Apocalipsis capítulo 8, donde se habla de nuestras oraciones. Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4. Apocalipsis 8 dice: otro ángel vino entonces, Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. No solamente la sangre, sino la intercesión del Señor Jesucristo. Hemos leído que el sumo sacerdote hacía un sacrificio primero por sí, también por su casa y después por el pueblo, ¿verdad? Pues eso mismo en el Señor Jesucristo. ¿Nos acordamos de la oración en el capítulo 17 del Evangelio de Juan? ¿Por qué oró el Señor? Y si la recordáis o queréis verla en casa con tranquilidad, al principio Él ora por sí mismo, pide al Padre: Padre, glorifícame al lado tuyo, y le pide cosas por sí mismo. Después ora por su casa, por sus discípulos: no oro por el mundo, no pido por ellos, sino por esto que me diste. Y al final de la oración ora no solamente por estos, sino por los que tienen que creer en mí por la palabra de ellos. Exactamente igual. Todas estas cosas, digo, cuando vamos viendo en el Antiguo Testamento todo lo que hay en relación con los sacrificios levíticos, todo lo que se dice en relación con los sacrificios, con los sacerdotes y con el pueblo, son cosas para meditarla en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Es difícil de encontrar palabras adecuadas para hablar de estos asuntos, pero os digo, por ejemplo, algunas. Para Aarón y sus sucesores, la dificultad extrema se encontraba en entrar en la presencia de Dios. Esa era la dificultad. Para Cristo, la dificultad era hacerse hombre, pasar por lo que pasamos los hombres, tomar en su cuerpo la debilidad de la carne humana. Para Aarón, la expiación por sus pecados y por los pecados del pueblo suponía un día de gran trabajo. Había muchos sacrificios en ese día. Spurgeon tiene una predicación dedicada a eso. Había que hacer el sacrificio diario del cordero de la mañana, del cordero de la tarde, después hemos leído el becerro, después el macho cabrío. Era un día de arduo trabajo para el sumo sacerdote, pero eso es lo que suponía. Mientras que para Cristo la expiación de nuestros pecados supuso su propio sacrificio, el derramamiento de su sangre. Para Aarón, por así decirlo, todo lo que iba haciendo era para ganarse el favor de Dios. Se quitaba su vestidura de sumo sacerdote, se vestía de lino, nos dice ahí en el libro de Levítico, y él hacía su sacrificio y los del pueblo, digamos, para estar bien delante de Dios, para ganarse el favor de Dios, mientras que con nuestro Señor Jesucristo sabía que con su sacrificio lo que ganaría sería, en un principio, el rechazo, el abandono completo de Dios, si quería obtener el favor para nosotros. Aarón, he dicho, tenía que despojarse de sus vestiduras sagradas delante de todos. Eso supondría, digamos, una muestra de su propia debilidad. Pero Cristo dice en la carta a los Filipenses que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Aarón después tenía que volver a vestirse con sus vestiduras sacerdotales. Y Cristo nos dice de nuevo el apóstol en la carta a los Filipenses que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que sacrificio de los sacerdotes por sí mismos, sacrificio de Cristo. Pero además de esto que acabo de decir, también había una tipología. Aquello que se hacía era una figura en cuanto al resultado para el pueblo creyente. No solamente estoy viendo al sumo sacerdote y a Cristo, sino también al pueblo. ¿Y qué resultado tenemos nosotros hoy? Pues si nos vamos de nuevo a la carta a los Hebreos,
En el capítulo 9 podemos leer desde el versículo 11, sigue hablando de Cristo, estando ya presente Cristo, Hebreos 9:11, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Compara a Cristo con los sacerdotes, pero ahora digo, ¿y nosotros? Y dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. No hemos leído y no lo vamos a hacer, os invito a que lo hagáis vosotros, esto de las cenizas de la becerra. En el capítulo 19 del libro de Números aparece también algo que Dios designó para que las personas se pudieran acercar al tabernáculo hasta donde les estaba permitido. Solo los sacerdotes podían entrar hasta el lugar santo, solo el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo. Pero las personas tenían miedo ante lo que sucedió, ante lo que había sucedido, ante las instrucciones de Dios, ante la muerte de los dos hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño, ante la muerte de Coré y todos los que iban con él, ante el fuego que Dios inició en el campamento por el pecado. La gente tenía miedo para acercarse ni siquiera al tabernáculo, hasta donde les estaba permitido. Decían, ¿cómo vamos a acercarnos? Y Dios estableció un sistema en donde se quemaba una vaca y esas cenizas se quemaba por completo, se mezclaba con agua y las personas pues se rociaba con ese agua. Eso está haciendo referencia aquí. Y dice, si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y un poco más adelante, capítulo 10, versículo 19, así que hermanos, es decir, no solamente tenemos la ceniza de la becerra para acercarnos al tabernáculo, no solamente tenemos una sangre de animales para que limpie nuestras conciencias, capítulo 10 de Hebreos, versículo 19, sino que además dice, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, seguimos teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que si miramos el sacrificio de Cristo por nosotros, decimos eso es algo glorioso. Pero si miramos que sigue siendo nuestro representante, que sigue siendo nuestro sacerdote, que nosotros seguimos siendo sus representados, también sigue siendo glorioso. Y como dice en el capítulo 7 de esta misma carta a los Hebreos, vive para siempre para interceder por nosotros. Eso era el día de la expiación. Allí también estaban tipificados, en lo que se hacía en el día de la expiación, los dos grandes deberes del Evangelio. ¿Cuáles son los dos grandes deberes del Evangelio de las personas que dicen creer en el Señor Jesucristo? Y decimos son el arrepentimiento y la fe, o la fe y el arrepentimiento, me da igual. Y eso estaba tipificado también allí. Se ponían las manos sobre la cabeza del animal y además en el día de la expiación, no lo hemos leído pero podemos buscar de nuevo, en el día de la expiación Dios dijo que era un día en donde tenían que afligir sus almas, que no podía hacerse aquello de cualquier manera, sino era un día de ayuno y de aflicción de sus almas. Digo, eso tipificaba, digamos, los dos grandes deberes del Evangelio. Nosotros podemos acercarnos a Dios con la fe en el Señor Jesucristo, como poniendo las manos sobre la cabeza de ese sacrificio, y nos podemos acercar a Dios cuando verdaderamente nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Cuando nos hemos afligido por nuestros pecados, cuando nos dolemos por nuestros pecados, entonces es cuando Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
el sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, nuestro privilegio. Pero también quiero decir una última cosa, y es que nosotros como sacerdotes hemos dicho que tenemos que hacer un ministerio a favor de los hombres, ¿verdad? Hebreos 5:1. Forma parte de ese ministerio nuestra intercesión por los demás, ¿es cierto? Forma parte nuestra intercesión, a semejanza del sumo sacerdote cuando entraba en el lugar santísimo, a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, nuestras oraciones no serán oídas si previamente no nos hemos limpiado del pecado de cada día con la misma sangre del Señor Jesucristo. ¿Lo comprendemos? No podemos entrar en oración en la presencia de Dios y mucho menos intercediendo por nadie si previamente no nos hemos afligido y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Pedro, en su primera carta, cuando habla de los deberes conyugales, habla de las oraciones de los esposos y dice que tengan mucho cuidado los esposos porque si no tratan a sus mujeres adecuadamente como a vaso más frágil, sus oraciones tendrán estorbo. Pues algo parecido es lo que estoy diciendo aquí. Es necesario que estemos limpios antes de entrar en oración para interceder por nadie. Y por eso creo que es conveniente, os lo recomiendo, pero cada uno evidentemente puede orar, cada uno tiene unas cualidades, sentimientos y circunstancias distintas en la oración, pero os recomiendo, y es creo buena costumbre, que comencéis vuestras oraciones pidiendo perdón a Dios y examinando un poco vuestros pecados, y después pidiendo gracia para orar adecuadamente, y después pues comenzar con todo lo que tiene que ser nuestra oración. El modelo la tenemos en el Padre Nuestro, ¿verdad? Glorificar a Dios, pedir por nuestras debilidades, hacer las oraciones de intercesión, pero puesto que si no estamos limpios no podemos orar adecuadamente, debemos comenzar así. Recordamos lo que dijo el Señor a Pedro, ¿verdad? Cuando le lavó los pies, estás limpio, pero tengo que lavarte los pies por el pecado de cada día. Y como toda nuestra vida cristiana, de principio a fin, toda depende del Señor Jesucristo, de su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia, y en Él estamos completos, pues nos tendríamos que preguntar cómo no amar y servir al que se humilló tantísimo por nosotros. ¿Cómo no vivir para la gloria de Dios cuando por su obra hemos sido hechos hijos de Dios? ¿Cómo no darle gracias a Dios porque podemos acercarnos a Él confiadamente, aunque sigue siendo el mismo fuego consumidor que era en la antigüedad? No es otro Dios. Nosotros, a fuerza de costumbre, digamos, tenemos confianza y debemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia, pero no debemos perder de vista ante quién nos acercamos y por medio de quién lo hacemos. Por eso se nos dice que debemos dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dar gracias a Dios por su don inefable. Pues que Dios, hermanos, nos dé gracias en nuestras vidas para poder decir, y no solamente decir, sino vivir con el sentimiento, con el sentido que lo hacía el apóstol Pablo cuando decía: el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Que Dios nos dé gracia para eso. Pidamos que derrame más de su amor, que su Santo Espíritu derrame más de su amor en nuestros corazones, porque estamos llamados para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pues Dios bendiga su palabra en todos nosotros para la gloria de su nombre. Que así sea.